por lo menos atípicas elecciones en la provincia de Buenos Aires. No porque la elección sea atípica, sino porque se produjo el desdoblamiento y entonces, este 7 de septiembre, vamos a elegir solamente los bonaerenses y por lo tanto los varelenses, eh, consejeros escolares y concejales, además de diputados provinciales. Va a ser en octubre, la elección por los diputados nacionales, los del Congreso Nacional. Así que estamos recorriendo con todas las voces esta elección 2025, la del 7 de septiembre. Y hasta ahora no nos habíamos metido nunca en un organismo que tiene que ver, que es provincial, pero a su vez está representado por municipio. Hablamos del Consejo Escolar. ¿Mm? Y allí vamos a hablar con una candidata a consejera escolar por Fuerza Patria, en este caso, que es el peronismo varelense, Andrea Padial, para que nos cuente un poco la función de este consejo escolar y, por supuesto, las propuestas en el marco de la candidatura. Andrea, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia. Un placer poder Bueno. compartir esta charla, este momento con ustedes. Y bueno, comentarles que como bien decías, soy candidata a consejera escolar titular Ujú. aquí en Florencio Varela por la lista Fuerza Patria. Bien. Y bueno, el Consejo Escolar es un organismo de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y justamente está integrado por consejeros escolares que son funcionarios de la provincia de Buenos Aires que tienen a su cargo el tratamiento, el manejo, el control de cuestiones atinentes a la educación y los establecimientos en el distrito. Ujú. Por ejemplo, A ver. a ver, nosotros tenemos en el consejo escolar, nosotros digo en el consejo actual, ¿no? Ujú. Todos los consejos escolares en función de la normativa vigente. Claro. Eh, el servicio alimentario que se brinda en los establecimientos educativos, el mantenimiento edilicio y las cuestiones funcionales de los establecimientos educativos, el tema de los auxiliares, el tema de las cooperativas y Ujú. bueno, todo lo que hace a la educación en el ámbito local. Ujú. Sería la estructura, ¿no? O también con lo que tiene que ver con la currícula de la enseñanza. A ver, nosotros tenemos la Jefatura Distrital de Educación, Ajá. que es el órgano, vamos a decir, pedagógico, Bien. de control, de convivencia. La Jefatura Distrital de Educación controla todo, Bien. ¿sí? Pero hay cuestiones específicas que son atinentes y están reservadas para el Consejo Escolar. Por Ujú. ejemplo, el mantenimiento, si el establecimiento está en condiciones de habitabilidad, calefacción, el servicio de gas, agua, conectividad, bueno, todo lo que hace al funcionamiento del establecimiento para que el proyecto pedagógico, la currícula académica, sea aplicada y desarrollada en condiciones óptimas para nuestros estudiantes. Bien. Ambos, todo se amalgama y se interrelaciona, se articula en bienestar de nuestros estudiantes. Claro. Ese es el objetivo, el fin de estos organismos, ¿no? Ujú. Una parte de esa actividad estatal que, bueno, la Constitución dice que será la provincia la que se encargue de la educación primaria, la debe garantizar. Así que, bueno, en el cumplimiento de esos lineamientos impartidos por la Constitución Nacional, por la Constitución de la provincia de Buenos Aires y observando la normativa vigente en la provincia, que para nosotros es la ley orgánica de las Ujú. municipalidades y las normativas de contratación de la provincia, es que se desempeñan los cargos que, bueno, se ponen a, a, a consideración de la población a través del voto popular, Claro. que es el ejercicio mismo de la democracia. Claro, claro. Andrea, ¿y cuántos consejeros escolares son y bueno, hoy cómo está integrado, no? A ver, el Consejo Escolar está integrado por consejeros Ujú. de distintas fuerzas.
nosotros tenemos en el Consejo Escolar los concejales de Fuerza Patria, que en este caso serían todos, porque creo que entraron por Fuerza Patria. Viste que siempre los frentes electorales van cambiando, pero bueno, los que responderían a las líneas de lo que hoy es Fuerza Patria, de lo que es Somos Buenos Aires y de La Libertad. Bien, bien. ¿Y se renueva también como el Consejo Deliberante por mitades? Sí. La renovación es, por periodos elegimos por 4 años, pero se renuevan por mitades cada 2 años. Claro, exacto. Andrea, bueno, y vos hoy encabezás la lista de candidatas a consejera escolar aquí en Florencio Varela por Fuerza Patria. ¿Estás segura? Sí. Lo primero que se me ocurre, Andrea, porque digo, si vos me mencionás el servicio alimentario escolar, siempre hay alguna dificultad, ¿no? Si me decís, hablamos de gas, por ejemplo, hubo varias críticas respecto de lo que es justamente la calefacción durante el invierno. Bueno, a ver, uno siempre va a tener trabajo porque siempre va a haber algo para hacer. Siempre de todo lo que se haga, nunca va a resultar el 100% de esa consigna. Por eso trabajamos, para llegar a ese 100%, para esa totalidad, para que el trabajo llegue a todos y que no haya dificultades. Pero en ese trabajo somos conscientes de que tenemos que ser abarcativos para llegar a todos, pero también tenemos que establecer urgencias, prioridades y los recursos. ¿Cómo los aplicamos esos recursos? ¿A dónde vamos? Bueno, desde que llegó el gobernador Axel Kicillof a la provincia se han intervenido en innumerable cantidad de establecimientos educativos, pero con diferentes temáticas o problemáticas para atender. No sé, te digo, a veces uno pasa por el establecimiento, por la puerta del establecimiento y lo ve igual, y dice, esta escuela se trabajó, se hizo. Bueno, pero si uno no entra a ese establecimiento y no ve realmente el trabajo, porque se han intervenido y cualquier cantidad de núcleos sanitarios que son propios del interior del establecimiento, la comunidad educativa, los que van, los que vienen, los que trabajan en esa escuela, los que asisten, son los que ven los trabajos realizados y ejecutados. Y por ahí uno va a consultar o a ver si no fue al sanitario antes y después no sabe. ¿Entendés? Sí. Entonces hay cuestiones que uno dice, se realizó las tareas de gas, de calefacción, la instalación de gas, la instalación eléctrica, las cubiertas de los establecimientos, pero aquí es como todo. Es como una persona que tiene una casa, ¿sí? Si tenemos una pared que está húmeda y se descascara, el revoque, la pintura, y nosotros lijamos y pintamos, al poco tiempo vamos a tener nuevamente que se descascara porque no trabajamos sobre el fondo de la cuestión, que era llegar a ver ese caño, esa pérdida y poder arreglarla. Ese es el verdadero problema que hay que atender, la dificultad. Esto es lo mismo. Por ejemplo, se han intervenido instalaciones eléctricas, había cubiertas que filtraban, bueno, algunos son establecimientos de muchísimos años y como todo, es como una casa, una casa. Si no mantenemos la casa, se viene abajo. Bueno, acá se ha intervenido, pero desde las bases, lo prioritario, lo urgente que se ha establecido, las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas, a veces no se han ejecutado en forma integral en todo el establecimiento, se han hecho los trabajos por etapas en función de los costos, el financiamiento, los recursos financieros que se necesitan para solventar el pago de esos trabajos. Entonces, es también
una forma de, y te digo, todos estos trabajos, por ejemplo, que estoy mencionando, los ha ejecutado directamente el municipio, porque hubo un convenio tripartito de la época del gobierno de Vidal, donde porque todos estos trabajos se realizaban a través del Consejo Escolar. Bueno, hoy el Consejo Escolar tiene trabajos menores, cuestiones menores, pero las cuestiones de infraestructura importante las lleva adelante, las ejecuta y las planifica y las coordina con la Dirección de Infraestructura Escolar de la provincia de Buenos Aires. El municipio de Florencio Varela, la Intendencia Municipal, se hizo cargo de todos estos trabajos que te estoy comentando. Claro, ¿sí? claro. Sí, Igualmente ahí, Andrea, el Consejo Escolar va mirando, digamos, cuáles son las prioridades también, en este caso con el municipio, sería... Por supuesto, porque es tripartito, es una mirada tripartita. Claro. Y también no es solamente la mirada del Consejo Escolar, que es el que tiene a cargo el mantenimiento y el reacondicionamiento de los establecimientos escolares, sino también el municipio y la Dirección de Infraestructura Escolar, que sabemos todos que si no tenemos la autorización de la provincia, estos son establecimientos provinciales, claro. Y si no tenemos el visto bueno, la autorización de la Dirección de Infraestructura Escolar, mal podría el municipio inmiscuirse, entrometerse y ejecutar obras en establecimientos que son competencia propia de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Es una tarea colaborativa, articulada, en favor de la comunidad educativa. Claro. ¿sí? Acá se Y todo esto, no, discúlpame, pero todo esto también tiene su origen y su raíz en el evento donde la comunidad educativa ha perdido las vidas de dos auxiliares que no nos olvidamos nunca, de Sandra y Rubén. Claro, sí, ¿sí? Andrea, sí. te consultaba, digamos, la parte de infraestructura, más o menos nos contaste cómo está la situación, pero allí se había hecho muy famoso un jardín de el barrio Las Alicias, que justamente en el gobierno de María Eugenia Vidal había dejado al 80 o al 90% digamos, de ejecución. Se tuvo que retomar con inversión municipal y después con el gobierno de Axel Kicillof. Digo, situaciones parecidas, en este caso con el abandono del gobierno nacional, ¿existen en escuelas de Florencio Varela? ¿Hay alguna escuela que quede muy poco por terminar o que haya abandonado el gobierno nacional, que paralizó la obra pública? A ver, proyectos educativos han quedado aquí en Florencio Varela pendientes. El gobierno del intendente articula siempre en la gestión de los intereses de la población y de la comunidad, en este caso educativa, con el gobierno de Axel Kicillof. Y siempre, está el hecho de que no es solamente, a esto te remito y le aprovecho para que la audiencia tenga conocimiento, para los que no saben, el gobierno nacional dejó aquí en Florencio Varela 31 obras que tenían convenio y que ya habían comenzado su ejecución 22 y quedaron pendientes. La obra del jardincito del barrio Paraná Las Alicias, ni bien se puso la matrícula a disposición de la comunidad educativa, cuando se finalizó, y justamente, como bien dijiste, la termina el gobierno del intendente Watson con el gobernador Axel Kicillof, es un jardín provincial que quedó espectacular. Se completó en horas. Eso demanda el redoblar el esfuerzo para trabajar por establecimientos educativos, poner a disposición nuevas aulas, ampliaciones. A veces uno no ve que sean escuelas nuevas. Bueno, hay en la zona de La Capilla, en la zona de Ingeniero Alan, hay proyectos en San Jorge, en Villa Argentina. Son obras que está demandando la comunidad tener a disposición aulas, bancos,
una Claro. silla para poder estudiar. Ujú. Y toda esta situación, además de haber dejado el gobierno nacional obras sin ejecutar, pendientes, más allá de haber firmado los convenios, al tener las licitaciones públicas, todo en orden, hay una cuestión que te dice esto, la situación que atraviesan muchísimos vecinos, muchísimos trabajadores que se han quedado sin trabajo. En Florencio Varela, en lo que va del año nada más, la población que ha quedado sin trabajo suman casi 10.000 varelenses que en este año han perdido su puesto laboral, Sí. el mercado de trabajo formal. Esas personas no solamente pierden el dinero para poder atender y subsistir, atender los gastos de la familia, de la canasta básica, pierde quizás también la posibilidad de enviar, el que enviaba a su hijo a un establecimiento privado, no poder afrontar la cuota mensual y ese chico continúa en lo público. Claro, en la Bueno, el escuela. sistema público se resiente, entonces, lejos de ese eslogan que dice Javier Milei, vengo a destruir el Estado, con sus políticas, castiga también al Estado, y en este caso al Estado provincial, el Estado de la provincia de Buenos Aires es el gobernador Axel Kicillof el que debe atender esa población que demanda un lugar, un banco, una silla para su hijo en una escuela del Estado, porque no puede pagar una escuela privada justamente por la situación económica a partir de un despido, una situación que va en detrimento de sus ingresos y bueno, la gente empieza a recortar gastos Claro. porque la cuestión es llegar a fin de mes. Andrea, queríamos conversar un poco con vos de cara a esta elección del 7 de septiembre, Yo, conocer un poco la actividad del Consejo, así que te agradecemos mucho por esta comunicación con la radio de la universidad, ¿eh? Que además, bueno, bueno, siempre hay una relación, ¿no?, entre las escuelas públicas sí, de Florencio Varela y nuestra universidad. por supuesto, apostamos a que todos los varelenses y por qué no la comunidad de los alrededores tenga la posibilidad de asistir a la universidad pública gratuita aquí en Florencio Varela, a nuestra querida Universidad Arturo Jaureche, y obtener un título que sea una herramienta de progreso, de desarrollo personal, que les permita una mejor vida y un ascenso, esa movilidad social ascendente por la que apostamos todos los peronistas y todos los que abrazamos la justicia social. Pero antes de despedirme, Sí. quería pedirles a todos los vecinos, a la audiencia, que consulten el padrón electoral, porque ha habido cambios de establecimientos, no solamente corrimiento de mesas, sino que ese corrimiento de mesas ha implicado la transferencia, el corrimiento de establecimientos, y bueno, para que no los agarre de sorpresa ese día de decir voy a la escuela, yo ya sé dónde voto, no. En esta oportunidad, vecinos, vecinas, por favor, consultar con antelación el padrón electoral y verificar cuál es el establecimiento educativo al que deben dirigirse para emitir su voto el próximo 7 de septiembre. Y bueno, con la esperanza y las ganas de que ese voto sea un voto que tome la boleta de los derechos, que no es otra que la boleta de Fuerza Patria. Y allí, con esa boleta, estarán garantizados los derechos, no solamente de la educación, también los del trabajo, la salud, los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, para todos sus derechos van a estar garantizados con la boleta de Fuerza Patria. Andrea, te Muchísimas agradecemos. gracias. Un abrazo. Andrea es Andrea Gracias. Padiales, candidata a consejera escolar por Fuerza Patria aquí en Florencio Varela.